mandame y ahí vamos viendo. Mi duda era solamente si arrancamos con la charla directamente o vamos teniendo una entrada en calor acá con la gente, las masas que están acá expectantes. Pero bueno, le damos para adelante, arrancamos con la charla. Entonces estamos al aire, estamos transmitiendo, estamos acá desde Esquina Rebelde, el Centro Cultural Autogestivo, en el barrio de Almagro. Vamos a presentar yo me olvidé el número. ¿Qué número es? 6. Número 6 de Revista Marabunta. Un número que se pensó en torno a una fecha clave, que son los 20 años de la masacre de Puente Pueyrredón. Un momento clave en las luchas de nuestro país y en particular de los movimientos de trabajadores desocupados, de los movimientos piqueteros. Esta efeméride no la queríamos pensar solamente como una cuestión numérica en relación a algo que pasó hace mucho tiempo, sino sobre todo un hecho muy simbólico, representativo para nuestra historia, para nuestra cultura militante, que nos interpela y nos hace pensar no solamente en el pasado, sino también en el presente y en el futuro. Esa es la idea del número. Vamos a estar charlando con Jorgelina Matusevicius y con Carlos González. Carlos es militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, y Jorgelina es de Marabunta. No sé si quieren... Bien, viajaron bien, estaba medio trabado el tránsito. Así que bueno, estamos acá hace un ratito. Me gusta que rompamos un poco el hielo primero antes de arrancar con esto para que no sea todo tan protocolar. No sé si quieren. Les paso el micrófono un poquito para que se presenten ustedes mismos. Así nos vamos conociendo acá con el público, la gente que mira desde internet. Bueno, me llamo Carlos, muchos me conocen como Carlitos, pero bueno, ya eso pasó hace mucho. Bueno, y soy militante del Frente Darío Santillán. Antes venía de un colectivo que llamaba Cimientos, y en el 2007 entramos al Frente Darío Santillán. Y bueno, fui durante casi 30 años metalúrgico en distintas fábricas, fui delegado, miembro de la comisión interna y bueno, y hace ya 3 años soy docente y estoy en la multicolor del SUTEBA Matanza. Bueno, y yo soy Jorgelina Matusevicius, como dijo Fer. Yo milito sindicalmente en el gremio docente de la UBA. También soy trabajadora social, trabajadora de la salud. Trabajo en un centro de salud de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y en realidad lo que quería era agradecer que estuvieran acá porque... A mi modo de ver, la revista está muy buena. La releí para hacer la presentación y la verdad que da para un montón. Así que ojalá podamos hacer un lindo debate, un poco a partir de... Me parece interesantísimo que podamos compartir con compas de otras organizaciones y ojalá quienes están mirando por el YouTube nos manden también no solo saludos, sino preguntas, comentarios, que aporten un poco a debatir esto que proponemos desde la revista, que, bueno, lo iba a decir después, pero que me parece que tiene que ver con un poco a estos 20 años que se vivieron el 26 de junio, estos 20 años de lucha y muchos más, ¿no? Antes, pero en estos 20 años al menos, poder meternos en un balance de estos 20 años, ¿no? O sea, poder hacer un análisis de qué hicimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos también. Así que celebro que nos estemos encontrando para dar estas discusiones. Así que ojalá salga lindo. Bueno, y aprovecho para presentarme yo también porque no me presenté. Yo soy Fer Katz, soy de Marabunta y participo del colectivo que hace la revista que en realidad hacemos desde
toda la organización, pero bueno, en particular algunos compañeros, compañeras, compañeres, estamos ahí en el detalle de la revista, digámosle. Y entonces, para arrancar, quería contar un poquito la intención. Vamos a ver si lo logramos o no, pero la intención que tuvimos con este número, con el número anterior, en estos, no solo, digamos, aniversario de un momento muy clave de nuestra historia, sino también una sensación de que hoy día vivimos un momento bastante clave en nuestra historia, un momento atravesado por el ajuste, por la crisis económica, por cambios mundiales, reacomodamientos geopolíticos, guerras, un momento que nos abre muchas preguntas, o por lo menos debería abrirnos muchas preguntas, que nos llama a pensar, a repensar las cosas, ¿no? Y en particular desde nosotros como organización nos definimos como una corriente, podríamos llamarlo como un pequeño río que suma a un gran río de movimientos, y dentro de esta variedad de movimientos populares y de izquierda que hay, en particular nosotros somos unos de esos que suman a los intentos que en torno al 2001 se identificaron como intentos de renovar o de cambiar las propuestas de la izquierda, las identidades de la izquierda, las formas de organización de la izquierda, ¿no? Cierta identidad que nunca termina de tener un nombre claro, pero que a veces se ha llamado izquierda independiente, nueva izquierda, izquierda de base. Hay muchos nombres, ustedes seguramente podrán decir en su exposición más que yo, pero sobre todo, más que querer definir, yo quiero traer un poquito las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Y lo que queríamos en la revista que esté reflejado es no solamente la particularidad de las preguntas sobre la vigencia de esos intentos, qué queda de eso, qué tiene todavía para aportar esas apuestas, y qué tiene para cambiar, ¿no? Qué tenemos que repensar, y también la diversidad que tenemos en esas construcciones desde nuestras distintas espacios sociales y luchas sociales, ¿no? Desde los movimientos piqueteros, desde el feminismo, desde la cultura, desde las identidades disidentes. Tratamos hasta donde pudimos, de reflejar esa diversidad. Seguramente la diversidad siempre va más allá, pero por lo menos tuvimos ese intento. Así que, bueno, quería reponer un poquito esas preguntas, pero más que nada quiero dejarles acá a los invitados a exponer, para que un poco llenen de contenido este espacio que les invitamos. Así que les paso la palabra. ¿Yo? Bueno, primero agradecer la invitación a los compañeras y compañeros de Marabunta, pero fundamentalmente no solamente porque la revista está muy buena y el tema creo que es un desafío muy actual que tenemos, qué pasó con lo que llamamos nuestra izquierda, la izquierda independiente, pero ya que está presentando una revista que se llama y se reivindica teórico-política, ahí me parece que ya está sentando las bases o por lo menos dejando un mojón de por dónde tenemos que rever las cosas que tenemos que pensar para adelante. Y bueno, me parece, quería tomar algo que está en la presentación de la revista, bueno, que plantea que las efemérides no son marcos meros recordatorios, no son un culto al pasado por mera melancolía, son ensoñaciones del pasado que nos exige, que nos enseña, pero que también nos pide cuentas. Y me parece que ese es el desafío que tenemos la militancia,
que vivimos de la rebelión popular del 2001 hasta la masacre de Avellaneda, y decisión popular muy, muy fuerte, y que en nuestras subjetividades y en nuestra historia militante nos marcó mucho. O sea, yo quería contarle que sí, fueron momentos de mucho entusiasmo, porque creíamos que se podía cambiar el mundo, que podíamos transformar el país y que podíamos tomar el cielo por asalto. Ese era un poco el espíritu de la época que nos tocó, por suerte, vivir. Yo tengo más años de militancia, se notan un poco en mis canas, y en mi juventud yo había pasado un momento que yo consideraba también de esta naturaleza, o sea, esta idea de vivir con entusiasmo, creer que la revolución estaba cerca. Yo no viví en los 70, pero sí empecé a militar en los 80, en lo que era el viejo MAS. Y bueno, y en los 90, los principios del 90 y fines de la década del 80, se vivió un proceso en el país que los que vivimos y militamos en ese momento creíamos también que estaba la revolución casi a la vuelta de la esquina. Después la realidad nos dio un cachetazo, pero lo traigo porque por lo menos lo vivimos de esa manera, esa militancia y ese entusiasmo. ¿Y por qué es importante sacar conclusiones? Porque es una etapa tampoco que no está muy discutida y muy trabajada, como se carga en las espaldas con una derrota, como que quedó ahí en el tintero. Y bueno, y a nosotros por lo menos es ese proceso, a un colectivo de compañeros militantes, nos llevó casi una década a reflexionar sobre un montón de temas, porque nosotros creíamos que en el 89, 90 vivíamos una situación revolucionaria en el país, que estábamos construyendo un partido con influencia de masa, que tenía trabajo político en 500, llamamos 500 bastiones, que eran las principales industrias y empresas del país y barrios populares. Y había un proceso muy importante de luchas, de grandes huelgas, había coordinadoras de interlíneas de colectivos, interlíneas de trenes, asambleas en canchas de fútbol para decidir y resolver temas. Yo ya era metalúrgico, por ejemplo. Yo en La Matanza, para que tenga una idea, o sea, a veces teníamos con qué, teníamos cerca de 30 militantes metalúrgicos, 15 delegados en la empresa más importante que era Sindar, y así podíamos sumar. Entonces creíamos que ese proceso iba a ser una revolución, y al mismo momento se daba el comienzo del derrumbe del mal llamado socialismo, y pensamos que, sí, con nuestro bagaje teórico y político, creíamos que lo que estaba ahí era una revolución política y que iba a terminar, y que las masas iban a terminar con el estalinismo, con esa burocracia asesina, y que iban a emprender un proceso de revolución. Entonces, me acuerdo que cantamos en ese momento cantábamos en un congreso que se hizo en la Federación de Voz, que había representantes de miles y miles de compañeros. Cantamos no me acuerdo de la canción, pero que es la hora del trotskismo, más o menos. Y bueno, después se nos cayó el muro en la cabeza y nos terminó aplastando. Pero, ¿por qué cuento esto? Y capaz que lo estoy aburriendo con esto. Porque esa derrota
nos llevó a reflexionar sobre algunos temas que después van a emergir con fuerza en la crisis del 2001 y en la rebelión popular. ¿Por qué? Porque bueno, empezamos a ver que, bueno, primero lo del Este, que no eran estados obreros, ni degenerados, ni burocratizados, sino que lo que hubo ahí, un proceso de restauración capitalista, que las luchas que se estaban dando en la Argentina también parte de una reestructuración capitalista y de transformación muy profunda, y que el tema de cómo entendíamos la revolución como un momento que se iba a dar y que el partido, por tener influencia a veces hasta electoral, iba a suplantar a las clases subalternas, en construir sus organizaciones de base, prefigurando un futuro nuevo. También empezamos a plantear que no solamente estaba equivocada esta teoría de la revolución, los límites propios de lo que consideramos el trotskismo, y también empezamos a plantear el problema del partido, ¿no? Empezamos a cuestionar esta idea del partido. Y entonces empezamos a leer que, bueno, que volvimos a Marx, por ejemplo, donde ya no habla, en el manifiesto comunista no habla de partido, sino que habla de un movimiento, y que los comunistas no hacemos una cosa aparte, sino que, bueno, como planteó el compañero, somos una corriente que nada en ese río, que es el movimiento de la lucha de clase. Pero no empezamos a cuestionar esto. Y entonces nos encontró, me parece, la rebelión popular del 2001, una crisis del modelo neoliberal muy profundo, una crisis de representación política, pero fundamentalmente lo que marca ese momento histórico, me parece, es los procesos que se van dando desde abajo, esta reconstrucción del movimiento popular y toda la potencia que va generando de las asambleas populares, los movimientos de trabajadores desocupados, las fábricas recuperadas, los procesos nuevos de comunicación, de culturales. O sea, se vio un proceso muy interesante donde se cuestionaba todo. Se cuestionaba también la representación política, y también vivíamos momentos de que se podía construir algo nuevo y que este proceso estaba dando un nuevo perfil de militante, de lo cual Darío y Maxi son una expresión de eso, de ese histórico colectivo, de ese momento, y donde nosotros, Darío, y lo veíamos recién en ese reportaje que está ahí, por su trayectoria militante que venía anterior a la de Maxi, nos mostraba con su gesto y fundamentalmente con su gesto final este perfil de este nuevo militante que irrumpía en la vida política y en la izquierda en el país. Lamentablemente este proceso se fue cerrando, ¿no? Después podemos charlar y pensar un poco qué nos pasó, que es la pregunta que me parece que nos hace y nos interpela fuertemente Jorgelina en su artículo. ¿Qué nos pasó? Porque primero reconocer que eso existió, que hubo un destello de algo nuevo que emergió ahí y que construyó desde abajo, en los barrios populares, en los lugares de trabajo, etc. Y bueno, entonces me parece que responder a esta pregunta que nos hace Jorgelina y que está en la convocatoria de esta reunión, me parece central, porque si no la asumimos,
es como condenarnos a la impotencia, resignarnos a este clima de época que vivimos y a la autocomplacencia melancólica. Entonces, lo primero que podemos decir es que estas nuevas subjetividades emergentes de este proceso no se llegaron a extender al conjunto de las clases, a las clases subalternas. Los perfiles militantes que también emergieron y surgieron de este proceso, muchos terminaron volviendo a perfiles de una militancia más clásica, más tradicional, y otros quedaron aislados y otros terminaron en la institucionalizados. Entonces la reproducción de las organizaciones populares comenzó a depender cada vez más de una articulación con el Estado. Y esto me parece que es uno de los temas centrales que tendríamos que pensar. Pero ahí también, volviendo al artículo de Jorgelina, coincido porque es el tema central, es que a pesar de que todavía existe un acumulado social y político muy importante y que se expresa en las inmensas movilizaciones de los movimientos populares y de la unidad piquetera en la calle, por lo menos tenemos que decir que no supimos, no pudimos expresar un proyecto contrahegemónico alternativo. Y no tuvimos una estrategia de poder. Entonces, por eso vuelvo, me parece, y contesto de ese periodo de reflexión, de esa derrota que algunos sufrimos y llevamos sobre las espaldas del principio de los 90, y también hoy no vivimos ese proceso como una derrota, pero sí como que fuimos perdiendo potencia y ese destello, esa emergencia que había surgido se fue diluyendo en el correr de estos 20 años. Entonces, lo primero es que nuestras organizaciones y movimientos no buscaron el poder estatal. Y esto quizás es un clima de época que se vivió en esos años 2001, 2002, 2003, de que creíamos que se podía cambiar el mundo sin tomar el poder. Más allá de que, y me acuerdo, decir que lo más a Holloway, me acuerdo, por ejemplo, habíamos organizado una presentación del libro de Holloway, que era un desconocido en el mundo, pero acá se hizo una presentación en la Universidad de Medicina, en el aula magna, y había gente que desbordaba, se sentaba en los pasillos, etc. O sea, había un clima de época de que, bueno, que el Estado por ahí no pasaba. Pero también acá debemos ser conscientes que el Estado tampoco nunca se desatiende de nosotros, que siempre está frente a nosotros y contra nosotros. Entonces, esta falta de estrategia política y de tener una mirada de poder, y acá cuando hablo de poder no creo, por eso también planteé al principio, en esa teoría de la revolución, de un momento, de un crack o donde se asalta el poder, sino que me parece que la experiencia histórica y también el periodo que estamos hablando, me parece que nos hace que los procesos revolucionarios son procesos, y que los problemas de transición son largos, son complejos, y que no hay que pensar, bueno, nos preparamos para ese momento, como en general plantea
o la crítica que le hacemos a la izquierda tradicional, que prepara el partido y el centro de fortalecer el partido para prepararse para ese momento que va a venir. Y nosotros pensamos que la revolución empieza antes y después de la toma del poder, y esa transición me parece que es un tema para pensar y para debatir. Y que bueno, esta falta de pensar el problema del poder y pensarnos por fuera del Estado, creo que fue algo que jugó muy fuerte contra la despolitización y también por la desmovilización de la base de los movimientos populares. Bueno, y acá, y esto nos lleva a pensar entonces en el instrumento político también, porque, y esto ya lo planteo más como, ya no hago una mirada más general de toda la izquierda independiente, sino que me hago cargo de lo que construimos nosotros del Frente Popular de Diego Santillán, es que la idea del instrumento político y construir una sola herramienta político-organizativa que solamente y tenga los dos frentes al mismo tiempo, el frente político y el frente social, sabiendo que eso tampoco se puede disociar como hace la izquierda tradicional, pero que el frente político, o sea, el instrumento político, no nace por generación espontánea, ni cuando van dando el carro, los melones se acomodan y surge por generación espontánea. Lleva un proceso lento de construcción, de reflexión, y ahí tomo, ahora sé que Fer, porque me lo dijo recién que era él, que está también en una nota ahí en el... la tengo acá. En el artículo que escribe el compañero, que dice: tener estrategia desde los sectores populares no es fácil. No tenemos las herramientas organizativas, ni los recursos, ni los cuadros orgánicos que puedan preparar y dirigir tal responsabilidad histórica. Bueno, yo coincido plenamente con con esto, porque que es lo que venía a plantear. O sea, nosotros impulsamos la autoactividad, la autoorganización de las clases subalternas, etcétera, pero también es necesario construir un instrumento político. No le llamamos porque formación de cuadros, partido político, no lo llamemos, pero necesitamos construir un movimiento político y social que construya desde abajo. Pero hace falta, Maceo en un momento, para no llamarlo una vanguardia o de un núcleo militante, lo llamaba la retaguardia de estos movimientos populares. Pero, y creo que eso es uno de los problemas de la falta de estrategia contrahegemónica que nos encontramos hoy empantanados, por lo menos que eso creemos, la izquierda independiente. Bueno, para ir terminando. Está claro que vivimos una situación donde hay elementos de crisis política, empieza a haber un proceso de movilizaciones, los movimientos populares y desocupados nunca perdieron la calle, siempre estuvieron presentes. Hay algunos elementos, no digo que se parezcan al 2001, pero esta crisis de representatividad
que se está viviendo, se vivía en los momentos previos al 2001. No digo que se va a repetir o que vamos a verlo por eso, pero digo, es para pensar. Entonces, ahí me parece que una de las propuestas que escribe Jorgelina parece que es central, de que en primer lugar necesitamos una orientación común que sirva para intervenir en la coyuntura inmediata. Es decir, no se puede construir o reconstruir la izquierda independiente si no partimos desde ahí. Es decir, algo pensar como si fuera, tampoco llamémosle programa de transición, pero esa idea de que discutamos medidas que sean inmediatamente aplicables, pero que inicien un proceso de ruptura capaz de modificar la relación de fuerza y abrir las posibilidades de nuevas movilizaciones y un nuevo horizonte organizativo. Me parece que esas medidas, estas propuestas que rompan con lo instituido y que abran el camino a prefigurar algo nuevo. Y no se trata de dar detalles de una nueva sociedad que queremos construir, o como diría Gramsci, de un nuevo orden, pero sí pensar en trazos gruesos qué es lo que queremos, cuál es la utopía que soñamos, etc. Y que este proyecto tiene que estar nutrido de la experiencia histórica y de los problemas concretos que nos enfrentan las clases populares. Entonces, en este sentido, toma fuerza palabras como socialismo o ecosocialismo, y también pensarlo en qué tipo de socialismo y ecosocialismo estamos hablando. Un socialismo que sea decolonial, feminista, que sea desde abajo. Entonces, me parece que a eso también tenemos que ponerle cabeza y militancia. Y me parece que por eso es interesante una revista teórica que empieza a discutir estos problemas. Bueno, otro tema que plantea para mí Jorgelina, que es central, esta capacidad de hacer política desde abajo y con prácticas prefigurativas. Esto también es un problema que habíamos empezado a construir fuertemente en ese 2001-2002, en esa rebelión popular, y empezamos a dar algunos pasos de cómo hacer política desde abajo, criticando la política. Digo, para no caer a veces en creer que la política es solamente lo institucional, las elecciones, lo estatal. O sea, construir política desde abajo también es crítica a la política. Y es muy importante lo de prefigurar. O sea, y en eso hemos retrocedido, por lo menos en relación a esos años de la rebelión popular, en la prefiguración de cosas nuevas que nos muestren esa sociedad, ese país que soñamos. Y me parece que eso es muy importante, porque tiene que ver también con esto que planteaba de la transición, pensarla en un largo tiempo. O sea, no hay posibilidades de construir esa transición hacia una sociedad socialista, ecosocialista, si no empezamos a construir, a prefigurar esa propia sociedad, y eso significa construir poder popular. Bueno, y por último, porque seguramente no le podemos esquivar al tema, aunque no está planteado, pero bueno, el año que viene va a ser un año electoral y seguramente es algo que también nos moviliza, nos preocupa y fundamentalmente
nos ha hecho entrar en crisis a la izquierda independiente cómo afrontar el tema electoral. No tengo recetas, no las voy a decir, pero digo para pensarlo, primero, hay que desterrar una vez por todas las tendencias medias anarquizantes de no participar en lo electoral, aunque es comprensible por la derrota que sufrimos y lo que significa el proceso electoral. Pero al mismo tiempo que decimos eso, tampoco tenemos que decir que toda la política se concentra y se desarrolla en el terreno electoral. Entonces tenemos que buscar ahí una dialéctica entre la crítica a la política, la construcción de la política desde abajo y participar en los procesos electorales. Y eso lo tenemos que pensar en este archipiélago de que hoy es la izquierda independiente, tratar de pensarlo en común. Es decir, y tener propuestas, tener programa y tener figuras, o sea, me parece, y a eso también hay que empezar a construirlo, porque si no, siempre nos agarra sobre el tiempo y terminamos haciendo lo que cada organización puede o hasta donde llegue. Bueno, reitero de vuelta nuevamente, muy interesante la revista. La verdad que abre un montón de temas que en general, si no lo estamos pensando, debemos pensarlo todo este archipiélago que hoy es la izquierda independiente. Y bueno, y es el desafío que tenemos de construir un movimiento político-social que transforme la realidad de nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias ahí, Carlos, por los comentarios y los aportes. Yo, además de agradecerles también y bueno, de agradecerle a Carlos estas miradas sobre la revista y sobre los aportes que hace la revista y que disparan en realidad también, que es un poco lo que buscamos con la revista, ¿no? Que no se quede en que esa es lo que queremos decir y punto, sino que eso dispare más preguntas, más reflexiones. Así que bueno, bienvenido, yo me anoté ahí algunas cositas. Yo por ahí quería hacer alguna referencia a el contexto en el que se hace la revista, ¿no? Y nos pasaba que a 20 años de la masacre del Puente Pueyrredón, lo que estamos enfrentando es una nueva crisis del endeudamiento, o sea, en esto que Fer en su artículo detalla, estas oleadas de crisis recurrentes en los contextos latinoamericanos. Bueno, en nuestro país, una nueva crisis vinculada a este ciclo de endeudamiento con el Fondo Monetario, un ajuste que ya creo que nadie puede esconder que es un ajuste. Antes, hace 2 años creo que estaba debatido si era o no era ajuste, o sea, ahora está claro, ¿no? Los últimos anuncios de Massa plantean este ajuste de 210.000 millones, que además van a educación, van a salud, van a obras públicas, van a vivienda, o sea, como que además es un ajuste contra un sector, ¿no? O sea, es contra la clase casi en general, o sea, recortar las computadoras para que los pibis se conecten, o sea, recortar jardines, la construcción de jardines o espacios de cuidados, ¿no? Bueno, ajuste. Por otro lado, otra de las cosas es, contexto de surgimiento de esta revista, un nuevo ciclo de intento de disciplinamiento a quienes sí se presentan en términos de movilización callejera como enfrentando este ajuste, ¿no? Un nuevo intento de disciplinamiento que va desde la búsqueda de restablecer el control territorial o restarle control territorial a las organizaciones para que
se refuerce el aparato de Estado en los territorios, que la figura de Zabaleta un poco va a significar un poco ese cambio de chip del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero también los discursos de hay que auditar a los movimientos sociales porque hay que ver qué hacen con la plata, ¿no? Y pedirle a las universidades que cumplan ese papel. Todo un discurso de que hay que sacar la intermediación porque las organizaciones se meten en el medio, entonces hay, y esto dicho por la propia Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, una nueva búsqueda de disciplinar ese espacio que no es todo el movimiento piquetero, sino que está ligada a esta confluencia de distintas organizaciones, pero que no acordaron en un pacto de gobernabilidad y siguen en la calle y siguen confrontando con políticas de ajuste. Y otra característica del contexto de surgimiento es que a 20 años muchas de las organizaciones que antes con las cuales luchábamos forman parte, un poco ya lo dijeron los compas, o sea, forman parte de este esquema de gobernabilidad o de pacto de gobernabilidad, ¿no? Entonces, hay organizaciones que están en esta otra perspectiva. Y que de alguna manera se discutió mucho este último tiempo sobre las correlaciones de fuerza, porque se decía, ¿no? No se puede romper con el fondo, pues no dan las correlaciones de fuerza, ¿no? Como si fuera algo, un hecho objetivo, o sea, un hecho que no dependiese. Pero cuando vemos algunas organizaciones, incluso sectores del movimiento obrero organizado, centrales sindicales, de alguna manera acompañando este pacto de gobernabilidad, lo que vemos es una cero pretensión de transformar esas correlaciones de fuerza. Entonces, un poco la revista y las preguntas que nos orientan en la revista tienen que ver con visualizar que por ahí probablemente tenemos una crisis, una nueva crisis abierta, que hoy por hoy siempre estamos en la discusión de cuánto se va todo al tacho y cuánto se contiene, pero que no podemos descartar que estemos ante la posibilidad de una nueva crisis, quizás muy diferente al 2001, quizás diferente también a la hiperinflación del 89, pero que, digamos, hay un agotamiento del ciclo del endeudamiento y de alguna manera, probablemente, no digo inexorablemente, pero probablemente estemos ante una nueva crisis. Entonces, bueno, ¿cómo pensar todo este espacio, todo este acumulado político que tenemos, cómo poder intervenir en una posible nueva crisis? Y por otro lado, cómo de alguna manera acumular la experiencia de esas apuestas organizativas, cómo, yo lo pienso por ahí muy simplonamente, pero es cómo no volver a cometer los mismos errores, tan simple como es, mirar, examinarnos, ver dónde acertamos, dónde le pifiamos para poder trascender, digamos, los errores, si se quiere, del pasado, o en todo caso partir de un punto más alto, ¿no? Después de 20 años. Entonces, bueno, justamente la revista va a estar atravesando todos estos balances, este repaso, este inventario también de estrategias de construcción en los distintos territorios y también de construcción política. Y también lo que van a encontrar, si ya la leyeron, que encontraron, espero, una mirada profundamente autocrítica o crítica, pero también con bastantes componentes de autocrítica, ¿no? Y también estos desafíos del futuro. Por eso digo que la revista está muy buena. No lo digo solo para que la compren, la lean, la chusmen, sino porque realmente hay un poquito de todo eso. Entonces voy a hacer como un repaso, propongo hacer como un repaso de por lo menos mi lectura de lo que yo encontré en la revista. Una cuestión que me parece que atraviesa en esta pregunta de ¿existe un espacio de nueva izquierda? ¿Existe tal cosa como la nueva izquierda, izquierda independiente? O sea, ¿existe esa renovación de la izquierda que buscábamos, lo que contaban los compas, ¿no? O sea, lo que buscábamos allá por el 2002. Y aparecen, ¿no?, algunas pistas para entender o para pensar esos contornos del espacio de la nueva izquierda. Yo después, si quieren, me explayo por qué hablo de nueva izquierda, pero en principio
banco ese nombre. Por un lado, me parecía interesante como símbolo de una de las actitudes desobedientes de este espacio de izquierda, que es la acción directa. Me parecía un símbolo muy hermoso cuando en la entrevista a Natalia Revale le hacen, ella cuenta cuando la estación estaba cerrada, la habían incendiado y estaba cerrada y no se abría y se prometía que se iba a abrir y no se abría. Y en una marcha fueron y cortaron un candado y se metieron. Y me parecía como una imagen de cómo no es un símbolo, y hay de esos, habría millones de ejemplos por esas épocas, de cómo la apuesta a recuperar los espacios públicos, hay como una profunda desobediencia en esos gestos, ¿no? No es que vamos a esperar que nos autoricen a entrar a la papeleta, a que nos digan que está habilitado el lugar y que tengamos todos los papeles. Fuimos y lo tomamos, ¿no? Y a partir de ahí la reconstrucción de un espacio y una reconfiguración del espacio público en clave de un espacio de memoria, en clave de un espacio, como dice, escultura militante, ¿no? Lo van a encontrar en el artículo, es muy hermosa esa idea, ¿no? Es una entrevista que le hace Aucache a Natalia Revale de la experiencia de la recuperación de... Pero también aparece en la reseña del libro de Nico del El pecho en la ruta, o sea, esta apuesta de las primeras expresiones del movimiento piquetero de tomar las calles, de tomar las rutas, aparece en el artículo de Eva Morín cuando muestra esta irrupción en el espacio público de las mujeres y cómo transforman, digamos, esa subjetividad de estar todo el día metidas en la casa a tomar no solo responsabilidades de organización de lo cotidiano, sino también responsabilidades políticas. Lo mismo también me parece en la editorial que construyen, bueno, el artículo es de Fabricio Osorio y que muestra también, ¿no?, en el medio de una crisis absoluta, construir una editorial, ¿no? O sea, cosas medio impensadas, medio que no están en los planes y no están autorizadas o no están en el lógico devenir de lo cotidiano, irrumpen, ¿no? Y me parece que ahí, por eso la acción directa lo ligo, digamos, a estas distintas expresiones. Otro contorno, digamos, me parece que tiene que ver con esto que ya se decía antes, que ya se explayaron, pero que aparece con distintos nombres en distintos artículos, ¿no? La idea de la apuesta a la democracia de base, la idea de la revolución como un proceso de autoemancipación, que está muy bueno en el artículo de Fer, cómo lo vincula a los procesos donde las masas irrumpen, ¿no? Los procesos insurreccionales como necesarios para pensar esos procesos donde se puede dar ese cambio de subjetividad y donde las personas asumen lo político en sus manos. La crítica a la lógica delegativa, el ejercicio del poder popular, bueno, lo que ya comentaba antes Carlos, de esta idea del poder popular como ensayos prefigurativos, ¿no?, que también contribuyen a los cambios subjetivos. Otro punto que me parece que hace los contornos de esta nueva izquierda tiene que ver con una dinámica antagonista y que ese antagonismo está puesto en una mirada de la clase más compleja, ¿no? No solamente pensar en el momento de la producción, sino el vínculo entre la producción y la reproducción, y todo lo que, digamos, todas esas, que no son distintos sujetos, sino que es, o por lo menos el proyecto político debería articularlo en un sujeto antagonista, que también está bastante como abordado en el artículo de Facundo y de Iván, Facundo Martín y Iván Horowitz. Y otra cuestión que no me parece para nada menor es la importancia del deseo y de las expresiones artísticas, de lo expresivo, de la necesidad de poder pensar tanto el deseo como esa expresión, digamos, artística, como un momento político en sí mismo, no como la del decorada, como algo agregado, sino como un momento profundamente político, ¿no? Y entonces paso al balance crítico, que me parece que también está abordado en la revista. Balance crítico o autocrítico.
uno ya está dicho y no voy a volver sobre eso, pero que hay bastante consenso en torno a la autocrítica a hacerse por parte de nuestro espacio, que tiene que ver con las dificultades para construirse como alternativa política, ¿no? No solamente para las personas que atravesamos estas organizaciones, sino por una alternativa para el conjunto, ¿no? Otro balance que va a aparecer y que está súper abordado en el artículo de Sergio Nikanov, que es una entrevista, es la dificultad para haber podido como enfrentar virtuosamente o enfrentar con éxito los procesos de integración que propuso de alguna manera como respuesta el Estado ante las demandas y las exigencias de los movimientos piqueteros, ¿no? Esta búsqueda de institucionalizar el conflicto social devino de alguna manera en estos procesos de integración y una política o una práctica política subordinada a estas estructuras estatales, ¿no? Entonces ahí hay un tema, un eje, un lugar donde hay que poner fuertemente la mirada y en todo caso ver cómo superar, porque no es que solamente esto va a alcanzar a las organizaciones metabolizadas o integradas a la estructura del Estado, a los que están en el ministerio o a los que están articulados con el frente de gobierno, sino que también va a estar permeando en las organizaciones, aún en aquellas que luchan. Otro de los balances, me parece, críticos, autocríticos, tienen que ver con cómo las organizaciones sociales y políticas que fuimos construyendo también están habitadas por lógicas de opresión al interior de esas organizaciones, ¿no? Esto se ve como muy claramente en el artículo de Eva Morín, pero también podemos ver algo de eso en el relato de cómo se construye la editorial de El Gato Gordo, creo que se llamaba la editorial. Cuánto de todavía nos falta sacarnos de encima o en todo caso intentar problematizar esas prácticas que existen al interior de las organizaciones donde se reproducen todavía mecanismos de opresión al interior. O sea, cuánto de racismo, cuánto de cisexismo tenemos en nuestras organizaciones, cuánto de patriarcado también todavía tenemos, ¿no? O sea, el proceso de emancipación tiene que ser un proceso también de exploración y de autotransformación de las organizaciones que habitamos. Otro punto, los estoy aburriendo por ahí, son muchos puntos, pero me parece que hay un montón, entonces los quería detallar. También lo señaló bastante Carlos, que es la insuficiencia o los caminos truncos de las hipótesis estratégicas que se intentaron, ¿no? Me parece que ahí hay otro, que por ahí voy a tirar algunas puntas para eso, porque a mi modo de ver no es necesariamente que no hubo hipótesis estratégicas, aún sin haberlo debatido en profundidad y no haber hecho el ejercicio teórico-político, que hubo un montón de aportes igual, así todo, aunque no se haya hecho en profundidad y de manera extendida en las organizaciones, el debate estratégico sí hubo un montón de aportes. Y hubo apuestas, hubo intentos. Ahí señalábamos el tema del primer momento del 2001 con la mirada puesta en el zapatismo o en algunas experiencias como las de las conquistas de tierra en el movimiento Sin Tierra de Brasil. O sea, ese primer momento. Después el momento del chavismo como otro gran momento donde aparece otra hipótesis estratégica, que es la de la conquista del aparato de Estado, y a partir de ahí empezar como una ruptura o un vínculo entre esa apuesta estatal en función de destruir ese propio Estado, apostando a los contrapoderes o a las comunas. Entonces, hay hipótesis estratégicas. Hay que ver si nos pudiéramos poner de acuerdo en qué medida adoptamos esas hipótesis estratégicas, las militamos o no, y cuánto las criticamos, ¿no? Y entonces hacer ese balance nos sería bastante útil. Pero sin duda, claramente hay una tarea ahí a seguir haciendo. Y después está el problema organizativo, que me parece que en el artículo de
de Facundo y de Iván, y también en el de Sergio Nikanov, y Fer también lo aborda, trabajan el tema que también lo trajo Carlos como pregunta, el tema de cómo estructurar una organización o varias, porque ahí en el artículo de Facu y de Iván aparece esta idea de hay un partido que hay que construir, hay varias organizaciones políticas o varios partidos. Es la confluencia, como dice Sergio Nikanov, de un espacio donde no solamente se tienen que poner de acuerdo orgánicas políticas, sino también diálogos con los espacios organizados en los territorios, espacios culturales, espacios sociales, luchas reivindicativas. O sea, cómo se puede dar de manera virtuosa esto de lo social y lo político sin pretender que solamente es la organización política la que hace política, sino que esto es construido si se quiere, en una dialéctica entre lo reivindicativo y lo político, ¿no? Me parece que ahí hay otra cuestión que sin duda está irresuelta para nuestro espacio. De hecho, creo que hemos ensayado de todo a nivel organizativo. Las formas más confusas, que además es muy difícil después explicarle a gente que tiene un partido cómo nos organizamos. Pero bueno, ahí hay otro punto. Y después me parece que aparecen algunas afirmaciones o ideas que sirven un montón para disparar la discusión, pero que aparecen, ¿no? O sea, no es que solamente nos estamos preguntando qué hipótesis o reconocemos los problemas y no hay ninguna afirmación. Hay algunas afirmaciones, algunas, no sé si conclusiones, pero aunque sea conclusiones parciales de este ciclo. Una me parece que está en el artículo de Fer, y lo voy a traer porque, bueno, igual después él puede retomarlo, pero Fer lo que intenta recuperar es esta idea de que las insurrecciones no es algo del pasado, o sea, no necesariamente que las últimas, o por lo menos la reinsurrección espontánea del 2001, que las últimas que estuvimos más a mano en 2019 en América Latina hayan terminado como procesos que no tuvieron un éxito revolucionario, si se quiere, no quiere decir que haya que descartar esa vía, o por lo menos propone decir, y argumenta por qué. No lo voy a desarrollar, pero argumenta por qué. Claro, para que alguien para que la compre. No, pero me parece que ahí él hace como una reconstrucción interesante de por qué esa hipótesis no es una hipótesis a descartar necesariamente y argumenta y tiene que ver con una concepción, pero hay que pararse desde la mirada de la autoemancipación, porque lo que dice la insurrección está vinculada a que es la manera en que el protagonismo popular crece, se expresa y genera ese antagonismo. Entonces, ahí hay que partir primero de que es aspirable un proceso de autoemancipación y que no es un proceso conducido, si se quiere, desde arriba o desde un solo espacio, ¿no? O sea, esto del desde abajo, ahí me parece que Fer tira un par de pistas de por qué eso implicaría no descartar una hipótesis insurreccional necesariamente. Lo otro ya lo dije un poco con el artículo de Eva, estas entrevistas, este desglose que hace Eva, que es muy hermoso además, o sea, este desglose que hace para poder permitirnos pensar que no solamente alcanza con transformar, o sea, no es solamente la organización transformando la realidad, sino transformándose a sí misma. Otra de las cuestiones que me parece potentes como para pensar y superar este tema de la integración, lo plantea Sergio Nikanov en su artículo, que él sostiene que las articulaciones territoriales o las organizaciones, los movimientos que buscan de alguna manera contrarrestar el ajuste, conquistar mejores condiciones de vida, él dice, no, obviamente la lucha por recursos es central, pero si se quedan solamente en la administración y en la conquista de los recursos, es también un problema, porque es un problema político. Entonces, él lo que va a sugerir es, bueno, ahí hay una lógica territorial a la que se podría apelar y reconstruir, no solamente obviamente la disputa por recursos, por acceso, digamos, a mejores condiciones de vida, alimentos, asistencia
para les desocupados, etcétera, pero también articulación territorial. Él propone mirar los procesos de los comandos comunales en Chile, o la propuesta, mejor dicho, de la construcción de comandos comunales, que era la articulación de distintos sectores en lucha a nivel territorial. Bueno, hay una mirada que me parece potente para poder pensar el territorio y cómo superar esos procesos de integración o las luchas exclusivamente reivindicativas, cómo pensar lo reivindicativo y lo político. Ahí hay una punta, me parece. Y después en el artículo de Iván y de Facundo me parece que hay dos cosas que están buenas y que me gustaría reponer, que es, por un lado, concluyen los compas en la ineficacia, dicen, de la tesis de radicalización de los gobiernos progresistas. Y de vuelta, argumentan, o sea, no lo voy a desarrollar todo el argumento, pero es interesante porque ahí plantean esta propuesta que es, o me animo a decir sigue siendo, una hipótesis de parte de la nueva izquierda, es la apuesta a decir, bueno, hay que disputar el aparato de Estado con la forma o el formato de un gobierno progresista o un gobierno de izquierda, dirán algunos, y tensionarlos hacia su radicalización, ¿no? Bueno, lo que dicen los compas es, esto se verifica de alguna manera que no es... que no ha funcionado, pero si fuera eso, que no funcionó y por eso seríamos resultadistas y como no somos, ahí lo que ellos dicen también es, hay un tema que es que la ilusión de alguna manera de pensar que desde lo político se puede resolver algo que es ineludible, que es la acumulación de capital y los límites que te pone en determinados momentos las crisis cíclicas del capital y el capitalismo, van a terminar como generando asfixia o agotamiento de esas experiencias progresistas. Entonces ahí ellos hacen como una, digamos, tiran ahí una punta que me parece interesante para, por lo menos para no ir a caminos de encerronas. Y lo último, la otra cosa que me parece interesante es que hay que más bien asumir el horizonte de la posibilidad de una crisis, y creo que por haber hablado con algunos de ellos, o sea, una crisis más, no solamente del capital, como solo del capital, sino también del agotamiento de los recursos o de los bienes comunes, de una crisis climática, etcétera. Contra la ilusión de un lento acumular de fuerzas en un marco de relativa normalidad, ¿no? Ellos dicen, bueno, hay que prepararse más bien para crisis que para acumular progresivamente fuerzas y que en algún momento se dé algún proceso de ruptura o de radicalización. Entonces, me parece que ahí hay otra cuestión. Por ahí es más probable que estemos ante la posibilidad de crisis. Iba a tirar algunas cosas de aportes del artículo, pero no lo voy a hacer porque se hizo medio largo el otro y aparte me parece que está bueno contar ahí las distintas cosas que se pueden encontrar o por lo menos una clave de lectura. Sí me parece, y vuelvo a algo por último y con esto termino, que algo que decía Carlos es un poco la apuesta en la que estamos ahora, de cómo recomponer este espacio, o sea, pudiendo hacer como más debate y con mayor profundidad estos debates que acá hay apenas unos puntos, apenas unas propuestas para poner en discusión y meterle y tirar de alguna manera de los aportes que pueden surgir a partir de eso, pero que sin duda nos tenemos que poner a mirar, a construir de alguna manera esa alternativa política donde la mirada estratégica que está vinculada a una concepción de Estado, a cómo entendemos la lucha de clases, a cómo entendemos la clase trabajadora, a cómo entendemos las distintas opresiones articuladas en un sujeto antagonista. Bueno, todo esto que decimos, ligado también a la construcción de propuestas de salida a determinados momentos de crisis, pero en vínculo y en diálogo con apuestas programáticas de mayor alcance, de más largo plazo, me parece que es de alguna manera la tarea que tenemos por delante. Entonces pensaba eso, ¿no? Que si bien nunca nos fuimos, porque no se vuelve si uno no se fue, pero en principio no nos fuimos, pero es necesario volver
volver distintas y distintes, y volver recomponiendo de alguna manera este proyecto que entendemos socialista, transfeminista, ecosocialista y democráticamente construido desde abajo. Así que eso. Bueno, primero quiero hacer una aclaración, que es que hay 2 artículos que nombró Jorgelina que no están en la versión en papel de la revista. Son como bonus track que están en la web. Entonces, si ustedes tal vez compraron la revista y la leyeron en papel, es importante que sepan que hay 2 artículos que en el papel no están y que están en la web, que son la entrevista a Sergio Nikanov y el artículo de Horowitz y Nahuel. La revista... Tendría que estar en la revista para que la compren. Tendría que estar en la revista para que la compren, no a acceso, bueno. Desde un mirada. Bueno, son las dificultades que, bueno, nos dan los tiempos, la precariedad y los tiempos que nos corren. Llegamos de esa manera a imprenta. Para nosotros era importante que esté en una fecha clave, que era el 26 de junio, que ahora ya quedó un poco más atrás, estamos haciendo la presentación, pero un poco de alguna manera la primera presentación fue ahí en la estación, ex estación Avellaneda, hoy estación Darío y Maxi. Y bueno, quería hacerles esa aclaración, si están mirando ahí por las redes o si están acá pero no quieren comprar la revista en papel y todavía no la tienen, sepan que la pueden leer en la web de corrientemarabunta.org/revista. Si no, buscan Marabunta Revista o Corriente Marabunta Revista en Google, y hay otra revista Marabunta, descubrí hoy googleando, pero se van a dar cuenta, la que es como más magenta es la nuestra, tiene mucho color rosa, magenta, es más linda. Miren las 2, la más linda es la nuestra. Quería pasar esa aclaración /archivo y quería invitarles, si alguien en la sala quiere comentar, tomar la palabra, hacer alguna pregunta, sugerir algún tema. Yo acá como que las luces un poco me tapan, pero creo que si levantan la mano lo suficiente me voy a dar cuenta, y si no me avisan pueden acercarse por acá, o vemos de acercarle el micrófono o les acercamos un papelito y lo anotan. Sí. Tienen que acercarse acá. Bueno, no sé si en las redes, en la transmisión tenemos alguna pregunta, y si no, nos preguntamos entre nosotros. Porque creo que además allá, a mí me gustó mucho lo que contaron, tanto lo que reponen de la revista como lo que aportan para pensar en esta coyuntura. Yo les voy a hacer una pregunta, un poco vinculando. El momento en el que vivimos es muy particular, ¿no? La crisis, el ajuste se nota cada vez más, y que no es solamente una voluntad de ajuste, sino una crisis económica del Estado que lleva al ajuste, ¿no? No es solamente un gobierno ajustador, sino una situación económica ajustadora, digamos. A la que el gobierno no parece estar reaccionando con un impulso a la movilización popular. Los que sí parecen estar radicalizándose son los sectores de la derecha, ¿no? Entonces, de alguna manera eso pone como si fuera una especie de escenario, o que se habla de un escenario que tiene que ver con esta idea que se habla mucho desde el gobierno, o sobre todo desde ciertos organizaciones populares que apoyan o son parte del gobierno, que es esta idea de no da la correlación de fuerzas y de que el escenario se corre hacia la derecha, ¿no? Como si fuera una cuestión climática, ¿no? O natural, que a veces las cosas se van hacia la derecha o hacia la izquierda. Les quería preguntar cómo vinculan ustedes este escenario y lo vinculan con ciertas tareas o desafíos, que creo que es un poco a lo que atraviesa, ¿no? Lo que veníamos hablando y lo que está en la revista. Una fácil para arrancar. No fue tan fácil.
No, bueno, me parece, por un lado es esto, ¿no? Como una de las cuestiones que es necesario reconocer es con qué tiene que ver estas expresiones que hacen, o por lo menos que nos permiten hablar de ascensos o sea, ascensos de las derechas, o sea, por ahí uno tiene inmediatamente de las últimas elecciones el aumento de votantes de expresiones como Milei, que tienen sus listas directamente gente vinculada al genocidio, al terrorismo de Estado. Entonces, y además, hablando con compañeros que están... que dan clases y escuchan a los pibis, digamos, que también empiezan a reproducir estos comentarios xenófobos, comentarios misóginos, ¿no? Y lo vemos en las redes. Lo que pasa es que las redes también es un terreno que podría ser relativizado. Pero me parece que una de las principales cuestiones es empezar a ver, bueno, ante qué estamos, ¿no? ¿Cuál es la realidad y el posible devenir de ese tipo de expresiones y con qué tienen que ver, digamos, ¿no? Creo que ahí algo de lo que dijo Carlos es clave, que es cómo reconstruimos un proyecto deseable, ¿no? Cómo el socialismo... o este tipo de socialismo que queremos construir es un proyecto con el cual disputamos esas otras explicaciones, ¿no? La lógica del liberalismo tan extremo de vender niños y de vender órganos, ¿no? O sea, ¿desde qué proyecto alternativo deseable disputamos esos discursos que en esas cosas se van al pasto, pero después en cosas cotidianas el individualismo extremo lo vemos y nuestro proyecto es lo opuesto en ese sentido, ¿no? O sea, lo opuesto a ese individualismo extremo que Carlos lo desarrollaba, ¿no? Era ante los momentos de mayor desesperación y de mayor precariedad y de desesperación de que perdías el trabajo y de que te angustiaba porque ya sentías que no servías para nada, la respuesta fue colectiva y eso transformó. Por ahí no transformó tan inmediatamente la realidad material, pero sí transformó la sensación de ese padecimiento subjetivo. Entonces, ¿cómo podemos volver a colocar que ese proyecto colectivo, ese proyecto de posibilidad de tomar la palabra y discutir, de poder ponerse de acuerdo con otros, de salir a hacer una movilización y obtener conquistas, o sea, de poder recuperar espacios y ponerles nuestra impronta, o sea, embellecerlos, hacer los lugares que nosotros querramos habitar? Me parece que ahí es algo que bueno, se contrarresta con un otro proyecto que se convierta un proyecto por la afirmativa. Esto, no sé, queremos vivir dándonos de patadas con la persona de al lado para ver quién tiene más éxito económico, o pensamos en proyectos de construcción de nuestros barrios de manera colectiva, conjunta, solidaria. O sea, ahí hay una oposición bien antagónica, bien que se opone profundamente, pero el tema es que salgamos a mostrarlo, a disputarlo, a mostrar que también eso se viene construyendo, ¿no? O sea, no solamente declamarlo, sino decirle, miren, acá en estas experiencias nosotros hemos construido de esta manera. O sea, se puede superar la situación de desocupación sin pensar en términos de emprendedurismo o de lógica de la meritocracia, sino que se puede pensar desde otra manera, y además se puede, y eso alimenta el alma de otra manera. O sea, también genera mucho menos sufrimiento, ¿no? Pero bueno, no es una cuestión solo de como de declamarlo, sino salir a militarlo, ¿no? También. Entonces, eso es necesario que se muestre en las calles, que se muestre en experiencias cotidianas, que se construya también como opción visible para aquellos jóvenes, aquellos jóvenes que están como
y siendo interpelados por estos otros, por estas otras propuestas de salida, individualistas, odiantes, homofóbicas, misóginas, racistas. Me parece que ahí hay una clave. Igual no está tan cerrada mi propuesta. No, a mí la verdad es que me preocupa el tema de las nuevas derechas porque no es un fenómeno local, sino que estamos viendo que es un fenómeno por lo menos mundial, y que la verdad que es preocupante porque tiene que ver, se da en el marco de una crisis que definimos como civilizatoria. Entonces, en el marco de esa crisis de la civilización, afloran estos elementos de neofascista, de descomposición, y que me parece que le tendríamos que prestar atención. Lo que pasó en estos días puede ser un hecho aislado, pero lo del atentado a Cristina, pero bueno, nos tiene que poner también una alerta. Y por eso, en el marco de una crisis civilizatoria a escala planetaria, pero concretamente una crisis social, económica y política que vive el país, empieza a haber un proceso de posiblemente de polarización, porque también en esto de que se hablaba, por ejemplo, que hablaba Jorgelina antes, de si hay posibilidad de radicalización de los gobiernos progresistas, etc. Yo creo que al revés, me parece que los gobiernos progresistas están demostrando, a veces con una tibieza y someterse, en este caso, por ejemplo, a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, llevan a que estos procesos no sean comprendidos por nuestro pueblo. Porque yo contaba hoy, por ejemplo, en las escuelas, la mayoría descree. Entonces había que profundizar un poquito. ¿Por qué descreen de que fue todo un engaño, una puesta en escena? Pero descreen porque también la situación social y política y económica es la verdad que es un problema para los sectores populares. Estos jóvenes viven, estoy hablando de jóvenes en La Matanza, viven bajo la línea de pobreza, con problemas de vivienda, con problemas el problema del transporte, por ejemplo, de cómo viajan. Entonces, no ven salida por ningún lado. O sea, entonces descreen de todo. Entonces, eso es peligroso en el marco que nosotros, digo como izquierda independiente, pero como las izquierdas en general, no presentemos un proyecto alternativa que vuelva a encantar a los jóvenes, a las mujeres, a las clases trabajadoras, en una nueva utopía. Y también recuperar radicalidad, porque esto que hablamos de la acción directa, de la democracia de base, es decir, cuando retomamos la rebelión popular de 2001, ahí hay radicalidad desde abajo, ¿se entiende? El ejemplo que ella cuenta lo vivimos todos y de mil maneras. Las asambleas populares, por ejemplo, discutían todo. Y discutían lo público, por ejemplo. El otro día, hablando con un compañero ferroviario, estaba preocupado porque cómo los propios trabajadores tratan el ferrocarril y menos los que viajan. Entonces dice, cuando, por ejemplo, era un compañero del Monalefa, cuando el Monalefa se creó en este momento también, 2001, 2002, 2003, con esta idea de recuperar lo público, lo que es de todo, y que es del pueblo y de los trabajadores. Y hoy
Lo que podemos decir que por la fragilidad de los gobiernos de centro-izquierda, etcétera, la derecha nos gana un poco la batalla cultural, en ese sentido. En la radicalidad a la casta política, porque es una casta política, pero también el concreto fue Vicentín, ¿se entiende? Entonces, y así con cada una de las medidas. Entonces, el tema de la relación de fuerza, que tanto hablan de que no se puede hacer, porque la relación de fuerza se construye, y se construye desde abajo, se construye con política, se construye con organización, y bueno, y eso me parece que no podemos esperar nada de estos gobiernos progresistas, pero me parece que nosotros también tenemos que dar un paso adelante para construir esa alternativa. Por lo menos dar los primeros pasos en ese horizonte. Bien. Sí, yo les tiro el corrimiento a la derecha, la correlación de fuerzas, porque es algo que a mí personalmente me enoja. Lo repito siempre y vuelvo sobre eso porque es como... hay algo que cuando uno mira la historia, ¿no? Es que los momentos de crisis nunca se los midió si la historia iba para la derecha o iba para la izquierda. Los momentos de crisis eran momentos donde todo tambaleaba y se iba a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, se cruzaban todos los caminos, digamos, ¿no? La desocupación, por gente de clase media que se quedaba sin todos sus ahorros, que perdía la casa, por momentos de represión, de muertos en las calles, ¿no? Tampoco es como, qué alegre que fue el 2001, ¿no? Pero también en ese momento histórico surgieron un montón de cosas interesantes, ¿no? De experiencias nuevas, de las fábricas recuperadas era una experiencia nueva, las asambleas barriales, los movimientos piqueteros, eran invenciones históricas, ¿no? Después de una larga derrota que venía desde el 76, de la caída del muro, de la hiperinflación, ver cosas nuevas era interesante y abría una ventanita de esperanza, ¿no? Entonces, capaz ahora lo que les quería preguntar es, siendo que ahora vemos que efectivamente hay un montón de cosas que nos tiran para abajo, que nos tiran para atrás, por un lado, si quieren traer alguna de estas cosas, no sé, yo creo que nosotros somos menos jóvenes que otra gente ya, ¿no? Entonces tal vez tenemos recuerdos de cosas que vivimos en ese momento y que fueron aportes y que tal vez hoy día no se ven, no se recuerdan o se naturalizan o se deja de ver lo importante que fueron esas novedades. Entonces primero les preguntaría algo que quieran traer, que les parece importante no olvidar, no dejar pasar, que fue un descubrimiento, una invención de esa época. Y por otro lado, si ven, ¿qué ven hoy día? Que desde nuestra perspectiva de gente menos joven, que podemos ver tal vez en nuevos movimientos, en generaciones jóvenes o en nuevas reacciones de gente no tan joven, pero sí nuevas reacciones, potencialidades, cosas que ven en el escenario de hoy que podrían decir, esto puede ser una semillita, un hueco, una grieta, una brecha, un escape. Las novedades de en ese entonces era la primera, de ayer y de hoy. Perfecto, sí. A mí me parece que en 2001 y 2002, justo repasando para una clase que teníamos que dar en la escuela de formación, me pasaba que muchas de las cuestiones, de las aparentes novedades del 2001, quizás, estoy pensando medio en voz alta, quizás eran más masificaciones de experiencias que se venían dando durante incluso fines de la década del 80, durante la década del 80 por ahí, y también otra cosa que pensábamos, es una década muy olvidada, y hay algunas experiencias que no tuvieron mucho marketing político, pero que había experiencias también de
contra el autoritarismo y la falta de, o sea, la imposibilidad de participar políticamente de la dictadura, en los 80 se dio como la necesidad de participar y participar integralmente desde abajo. Digo, los primeros encuentros de entonces que se llamaban de mujeres, que fue el primero en el 86, tenían esa característica, ¿no? Y pienso también en algunas experiencias de organizaciones en espacios como en las universidades. Pienso también mirábamos la toma de la fábrica Ford, que fue en el 85. También despidieron 33 trabajadores en un proceso de reconversión de la planta de la Ford, y se juntaron 4.500 trabajadores, trabajadoras, supongo también, en el turno mañana, solo en el turno mañana, y tomaron la fábrica, salieron corriendo y tomaron la fábrica. Entonces, por ahí lo que el 2001 tiene, creo que en ese momento nosotros pensamos que todo era muy novedoso y nos faltaba también estudiar de dónde venían esas novedades. Pero me parece que esta masificación de los procesos, digo, en mi caso yo participaba más de las luchas estudiantiles en la universidad, y pasamos de grupitos súper pequeñitos, de pocas asambleas quizás dignas, pero de poca gente, a hacer asambleas de interfacultades de un montón de gente, la necesidad de, me acuerdo de debates de que tomar el micrófono era apropiarse, digamos, de la palabra, y entonces tenía que haber la democracia más absoluta, y nadie podía detentar, digamos. Era tan antiburocrático que cualquier germencito de burocracia era condenado masivamente, ¿no? Me parece que esas, si bien, si uno lo piensa, o sea, le faltó. Pongo otro ejemplo. Hace poquito también veía un video donde se recogían testimonios de las asambleas populares y muchas personas que estaban participando en la asamblea popular del Parque Centenario, que fue como la reunión de distintas asambleas barriales, ¿no? Claro, y vos escuchabas y veías como gente que por ahí no venía de una recontra militancia política o súper formada, decía todo muy con sus palabras. O sea, para mí quizás y ahora estoy pensando la respuesta, una de las mayores novedades era eso, ¿no? O sea, sentir cada persona que estaba habilitada y autorizada para hacer política. Me parece que eso fue, y esos niveles de gran masividad. Me parece que ahí hay como una de las novedades que inauguró, ¿no? Esto de los movimientos. Quizás hoy vemos los movimientos desocupados y lo que vemos son organizaciones que tienen estructuras de delegades, tienen referentes, tienen voceres. En ese entonces era la asamblea pelada, o sea, seguramente con sus referentes, dirigentes, por ahí menos formalizados en la estructura organizativa, pero era la asamblea, entraba a negociar, bajaba, decía cuál era la propuesta del municipio, y ahí en la asamblea se decidía si se aceptaba o no se aceptaba, si se quedaban cortando la calle, no se quedaban. O sea, no idealizando cómo eran esos procesos, porque siempre, aún en la apuesta más democrática, hay distintos niveles de decisión y distintas capacidades para decidir y para tomar la palabra y eso, pero me parece que había esa apuesta por lo menos a vivenciar esos procesos que permitían transformaciones y generación de una subjetividad política mayor. Después, digamos, si uno dice, ¿eso solo alcanzó? No alcanzó por todo esto, porque no había como eso, o sea, porque no surge, como dijo Carlos, para mí coincido totalmente, no surge la construcción de una subjetividad política, de saber qué hacer, digamos, con los destinos de un barrio, de una sociedad, de cómo organizar un territorio, etcétera, no surgen por generación espontánea o por lo inmediato, por lo que vivimos inmediatamente o vivenciamos inmediatamente. Ahí hay que poner estudio, cabeza,
hay problemas teóricos a resolver y hacer un proceso de aprendizaje también y de ese tipo de cosas. Y lo otro eran las reacciones, estoy anoté en cualquier lado, acá. Las potencialidades en la actualidad. Por ahí algunas de las cosas están mencionadas en la revista, o sea, a mi modo de ver, no hay que dar por concluida, o sea, no es que en 2001 se luchaba de esa manera, ahora se lucha de otra manera, ahora la lucha política es de otro modo, no es esa que he pensado. Yo creo que ni tanto ni tan, ¿no? Diría mi mamá. No es, o sea, que hay que esto de tirar el niño con todo el agua sucia, no hay que descartar todo eso porque le faltó política, ¿no? Esta cosa, esta pretensión de le faltó apuesta política. Ni era la forma de hacer política, ¿no? O sea, no creo en ninguna de las dos hipótesis. Pero me parece que muchas de las cosas que sucedieron en esa época, en esta necesidad de sacarse, digamos, representantes que no te representan de encima, aparecen en algunas. El ejemplo, hemos hecho hasta una charla, ¿no? El ejemplo de los autoconvocados de la salud de Neuquén cuando les pusieron en el tope salarial y el sindicato decía no hay condiciones para pedir más plata, qué sé yo, lucharon, cortaron los accesos a vaca muerta durante un montón de días y obtuvieron un 60%, o sea, no alcanzaba, no era, pero bueno, superaron mucho lo que les decía el sindicato que tenían que aceptar, ¿no? Entonces, esas experiencias, la lucha del año pasado en Chubut contra la zonificación para poner, digamos, los emprendimientos mineros, digo, esos ejemplos de decir basta, de desobediencia absoluta, de radicalidad en los planteos, en poner freno, me parece que ahí hay algunos indicios de un ciclo que no termina de reconfigurarse de otro modo la política. Me parece que hay algo que está, no sé si es de novedoso, pero me parece que ahí hay una potencia que hay que agarrar. Bueno, sí, coincidiendo, me parece que la rebelión popular está llena de hitos de rebeldía, de autoorganización, de autoactividad, de democracia de base directa y acción directa, en las distintas formas que se fue expresando. Digo, ahí lo veíamos, por ejemplo, a Darío al principio en ese video, cuando él plantea, nosotros no luchamos por un plan de 150 pesos, sino que luchamos por cambiar todo. O sea, ahí se expresaba esa radicalidad de un movimiento novedoso en la Argentina, pero a nivel mundial, porque el precariado, como se lo llamaba, estaba... Yo siempre recuerdo, hay una frase de Margaret Thatcher, soy viejo, pero a Margaret Thatcher la llaman a la Cámara de Comunes a dar explicaciones de que la plata que se estaba generando, o sea, la renta que generaba las explotaciones petroleras en el Mar del Norte, las ponga para industrializar el país, ¿no? Ese era un poco el pedido de los laboristas, era volver al estado de bienestar, al keynesianismo. Y Margaret Thatcher le contesta diciendo, los obreros son problemáticos, ya habían sufrido la huelga minera, entonces prefiero subsidiar a los pobres porque van a quedar callados y van a obedecer. Esa es la idea que había de los pobres que estaba dejando el modelo neoliberal. Sin embargo, en Argentina eso se construyó en organizaciones y con una radicalidad y un grado de organización, pero también, no solamente, sino prefigurando un montón de cosas, porque cuando recuperamos a Darío, recuperamos la bloquera, la construcción de la vivienda en la toma, o sea, en ese tipo de acciones, ese movimiento irrumpió con estas características y hoy lo miramos y decimos, bueno, perdió radicalidad, porque está más integrado a la política del Estado.
me hace acordar un poco también a, no digo que no, es resistencia e integración, es un poco el título del libro de Daniel Jameson, de la resistencia peronista, más o menos. Pero también, por ejemplo, las asambleas populares también eran un hecho novedoso. Pero ¿por qué para mí era muy novedoso? Porque para mí ahí es hacer política desde abajo. Las asambleas populares discutían todo, con sus características, pero discutían qué hacer con los servicios, qué hacer con las empresas privatizadas, se movilizaban en apoyo a los trabajadores. Y eso hay que recuperarlo, porque si algo que para mí hemos retrocedido en este momento es ese quiebre que hay entre las clases medias, los sectores de trabajadores que podemos llamar la aristocracia obrera, y los sectores de los movimientos desocupados. Entonces, eso que estaba presente, esa Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, eso hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Digo, para pensar en eso. Y la Asamblea Popular fue eso también. Las empresas recuperadas fue otro dato novedoso, me acuerdo de la huelga de Bruma, pero también otros, por ejemplo, yo participaba en una asamblea en mi barrio que se construyó el 19 de diciembre de la noche. Yo estaba herido de arma de fuego, me habían pegado un balazo. Y me vienen a buscar los vecinos y sacan y me muestran un montón de armas. Dice, tenemos que defendernos. Y que me llaman para que los organice. Yo no tenía ni un palo, tenía. Y aparte estaba herido. Y aparte era por una cosa que era una política de la policía, de que te venía el vecino de otro barrio a sacarte lo poco que tenías, etc. Pero bueno, esa noche, haciendo piquete ahí y cuidando que no maten a nadie los vecinos porque estaban todos armados, sirvió para organizar una asamblea. Pero una asamblea de un barrio popular, porque yo vivo en la calle era de tierra, o sea, no venía nadie de otro lado porque eran tan pobres como nosotros. Y bueno, esa asamblea, por ejemplo, tomamos una plaza, un terreno que había, armamos una plaza. Después vinieron unos compañeros que habían sido metalúrgicos conmigo, y plantearon tomar una fábrica para hacer un emprendimiento de trabajo, y tomaron una fábrica, la tomaron sui generis, porque el dueño de esa fábrica, una fábrica, estoy hablando, muy grande, 300 metros cuadrados de 2 pisos, 3.000 metros cuadrados, digo, en 2 pisos. ¿Y qué pasó? El que era el dueño de la fábrica participaba en la asamblea de Ciudad Evita. Y entonces les dio la llave y entonces fue una toma sui generis. Vino la policía, nos quiso sacar, pero bueno, quedó. Y ahí se hicieron emprendimientos productivos. O sea, me parece que esa potencia del que hace, del hacer, eso fue algo terriblemente disruptivo. Y bueno, o sea, lo que nos faltó es toda esa potencia transformarla en un proyecto político contrahegemónico alternativo. Eso es lo que me parece que es el balance. Y mirando en la actualidad, algo de las asambleas populares y de esos primeros momentos, para mí también donde aparece el movimiento feminista claramente, en la lucha de las mujeres y de las disidencias, en todo lo que va de esta década. Pero también aparece esa fuerza y esa potencia, aunque capaz que en menos cantidad, en las asambleas contra el extractivismo. Está lleno de asambleas de pueblos fumigados, contra las mineras, contra industrias que contaminan, y ahí hay un germen al que hay que apostar y desarrollar.
Eso también que es nuevo. Y bueno, y la clase trabajadora, creo que fue organizada, podríamos sindicalizar, fue la gran ausente, salvo en el tema de las fábricas recuperadas, fue la gran ausente de la rebelión popular. Bueno, y ahora apostemos, es muy interesante la lucha de los elefantes de la salud en Neuquén. Es interesante algunas asambleas y movilizaciones del SUMNA. Hay a veces procesos que no son muy conocidos, pero muchas patronales despiden trabajadores o delegados de base y son reinstalados y ahí me contaba con Grillo que hicieron una fiesta, los compañeros fueron reincorporados en Sideral de Cani, o sea, viene más atrás, pero hay lucha docente en 8 provincias y muchas surgen algún proceso de autoconvocatoria por fuera de las burocracias sindicales. En eso hay que prestar atención, me parece. Ahí hay un germen que hay que trabajar y desarrollar. Bien. Bueno, vuelvo a invitar si alguien quiere preguntar, tomar la palabra, decir algo. Sí, no me vendría mal una cerveza, pero eso yo estoy pensando, si vamos a ir cerrando, si nadie quiere preguntar, yo tenía unas palabras un poquito, sí, como para ir dejando la reflexión que siga en la lectura de la revista para quienes no la leyeron, y quienes la leyeron seguirán nuevas revistas y nuevos debates y nuevas investigaciones. Yo quiero decir algo y después pasarle para que ustedes, o sea, no quiero cerrar yo, prefiero que cierren ustedes, así que voy a decir mis últimas reflexiones y les sé a ustedes para que puedan completar. Una cosa que me quedé pensando es esto de las cosas que no nos acordábamos o que no sabíamos y que creíamos que estábamos inventando la pólvora, podríamos decir. No éramos tan de la pólvora, un poco a veces, pero no tanto como otras generaciones. Veníamos, sí, de varias derrotas. Entonces parecía que no había nada o que no había quedado nada. Entonces parecía que cierta generación de fines de los 90, principios de los 2000, estábamos reinventando cosas, ¿no? Y había algunas cosas que sabíamos que no queríamos, errores que no queríamos repetir, algunos creo que sabíamos. Entonces ahí había un quiebre, una ruptura, ¿no? A veces esa ruptura nos llevaba en la práctica a descubrir cosas que antes habían estado, que también habían pensado diferente y no lo sabíamos, ¿no? Además, no había internet en esa época, tengo que decirlo. No era que voy a googlear a ver qué opinaban en otra época sobre esto. Era muy difícil acceder a textos alternativos, a testimonios, a videos, a la historia. Y además, cierta transmisión histórica había sido cortada, ¿no? O sea, hubo toda una generación que había sido asesinada, desaparecida o silenciada, quebrada por la dictadura. Entonces, para nosotros, redescubrir la militancia era un tema. Yo, cuando empecé a militar en la secundaria, estaba hablando por teléfono con un amigo, teléfono fijo, que era el único que había, con un amigo del centro de estudiantes, y mi viejo apareció de la otra punta de la calle. ¿Qué estás haciendo? Me cortó así el teléfono. ¿Cómo vas a hablar de política por teléfono? No, eso no hay que hacerlo, qué sé yo. Y ahí me enteré que mi viejo había militado, cosa que yo no lo sabía. Para mí mi viejo nunca había participado en política. Lo descubrí cuando yo empecé a activar, a hacer algo. Y bueno, es una situación muy particular de la época tal vez, pero creo que es un poco simbólica de algo que pasa, que es que muchas veces cuando uno empieza a hacer cosas empieza a descubrir la historia. No es como que la historia te empuja y vos solo sos el último vagón que viene ahí, ¿no? Cuando uno empieza a activar, a buscar, a tener una actitud activa, incluso a inventar, cuando uno inventa, busca antecedentes de lo que hace, ¿no? Entonces yo creo que es importante, tal vez de alguna manera para mí decir, para quienes ojalá
empiecen a entrar de nuevo a la lucha, que inventen y que pregunten y que busquen sus antecedentes, que pueden ser las luchas del 2001, del 26 de junio, o pueden ser otras, ¿no? Pero un poco la tarea que necesitamos es reconstruir la memoria y las luchas, para lo cual hay que tener un rol activo, ¿no? Estudiar, leer, discutir, pensar. Ahí se van inventando las cosas. Yo rescato dos cosas que me parece que son como elementos, que son logros de este ciclo de lucha. Yo creo que es un largo ciclo de luchas que se puede rastrear desde mediados de los 90 y que sigue hasta hoy día, no necesariamente con las mismas condiciones en América Latina, pero que circula a través del mundo y del continente, ¿no? Entonces hay cosas que creo que siguen vigentes. Una es el espíritu de resistencia e incluso de insubordinación y de insurrección, cosa que vemos, por ejemplo, en los procesos recientes en Chile y en Colombia, pero también en los procesos de las explosiones del feminismo, por ejemplo, ¿no? O sea, son procesos de insubordinación, de decir no, de decir basta y de rechazar cuando nos dicen esto no se puede, ¿no? Hace unas semanas habíamos estado charlando, presentando la revista en Zona Sur, y había sido, no sé, yo soy muy malo para a veces darme cuenta cuánto tiempo pasó, pero cuando había pasado algo en Sri Lanka, ¿no? No sé cuánto tiempo pasó, 1 o 2 meses. Bueno, yo la verdad de Sri Lanka no tengo idea ni dónde está. No puedo ponerlo en el mapa. Si me ponen un mapa enfrente, no lo sé. Y lo reconozco, mi ignorancia en este punto. Pero tal vez sirve como ejemplo, como tal vez otra gente no conoce lo que pasó en el 2001 o con los movimientos piqueteros hace 20 años. No tenemos por qué saber todo. Lo que sí me pasó es que vi 2 imágenes sobre esa rebelión en Sri Lanka y me sentí identificado. Entonces así creo que así como yo no conozco nada de Sri Lanka, pero me puedo sentir identificado, la gente puede encontrar en el 2001 o en el 26 de junio o en otras luchas de América Latina algo en que sentirse identificado. ¿Cuál fue la imagen que me identifiqué? Estaba todo el pueblo rodeando la casa del presidente, que tenía todas unas rejas y todos milicos fierrados ahí apuntándole a la gente, ¿no? Había una cámara, no sé si era un dron o simplemente una cámara que filmaba desde un lugar alto. Entonces vos veías mucha gente, reja, espacio vacío, milicos, mansión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno salta a la reja, ¿no? Entonces, en el momento que uno salta a la reja, saltan 2, 15, 100, y los milicos que estaban ahí, como bueno, tira un tiro, no sé qué, uno tira el fierro y sale corriendo. Y ahí todos los milicos largan la ametralladora y corren, ¿no? Y vos ves cómo se produce ese desborde, ¿no? Es como muy lindo verlo visualmente, como lo podés hasta ver en cuadro a cuadro, como... Eso para mí es la insurrección, ¿no? El desborde, ese momento que era inesperado, pero que en un momento se rompen los límites, ¿no? Y creo que en el 2001, un mes antes de la rebelión del 2001, no nos imaginábamos lo que iba a pasar. No era un momento que la situación iba hacia la izquierda, no se vivía un auge de masas, se vivía una crisis y una resistencia y una lucha. Y sin embargo, en un momento explotó, ¿no? Esto es algo que pasó en muchos lugares de América Latina y que sigue pasando, y que creo que no tenemos que olvidarnos y recordarlo, como que la situación no se sabe cuándo puede cambiar y cuándo el pueblo puede redescubrir la fuerza que tiene. Lo otro que rescato son los descubrimientos subjetivos, me lo anoté acá, que también englobo tanto lo que fue el 2001, o sea, lo que fue redescubrir el poder de la clase trabajadora ocupando las fábricas, haciendo un piquete, haciendo una asamblea, ¿no? Como descubrir las fuerzas que teníamos, ¿no? No lo podíamos creer, ¿no? Era como la sensación, wow, mirá toda la fuerza que teníamos y no lo sabíamos, ¿no? Creo que el movimiento feminista también fue esa explosión, fue como un wow, ¿no? Como, miren, acá estamos, ¿no? Descubrirnos menos de acá, ¿no? Como nos sacamos lo que nos tapa. Esas dos cosas también, y
redescubrirnos tiene algo de fiesta, eso quería decir. Y es otra imagen que me venía de Sri Lanka, que es que cuando entraron a la mansión se tiraron a la pileta. O sea, no metafóricamente, sino que ahí el presidente tenía una repileta y hay imágenes de toda la gente ahí en la pileta, tipo, guau. ¿No? Y creo que los momentos de rebelión son momentos de fiesta también, ¿no? Porque son momentos de liberación subjetiva, de redescubrirnos, de reinventarnos nuestra forma de vivir, de desear, de encontrarnos con otros, ¿no? No sé, no me alcanzan las palabras, pero era de fiesta. Esas son como las dos cosas que creo que siguen vigentes y van a seguir vigentes en este momento histórico. Y hay dos cosas que creo que son dos cosas que son límites que no los supimos hacer, que son encontrar la manera de derrumbar el poder del capitalismo, de desarmar esos lugares donde sostienen toda su acumulación y su poder y que nosotros no pudimos saltar. Hay rejas que no supimos identificar y que no pudimos saltar y que o que las identificamos y no tuvimos la fuerza para destruirlas. No supimos unirnos, ¿no? No supimos juntar nuestras fuerzas y golpear esas paredes para tumbarlas. Y tampoco supimos construir, también relacionado con esta capacidad de unirnos, una propuesta alternativa a la posibilidad de pensar que hay algo más allá del capitalismo, ¿no? O sea, no sé, desde Sri Lanka, Colombia, Chile, los movimientos feministas, los movimientos ecológicos y de resistencia contra los extractivismos, ¿no? O sea, de muy distintas maneras yo creo que nos ha costado desarmar al poder del enemigo y construir una propuesta alternativa que nos una, ¿no? Son como dos buenas y dos pendientes. Y me anoté dos preguntas y con esto cierro. ¿Qué son? No podemos y por eso no imaginamos, ¿no? Porque uno podría decir, ¿para qué nos vamos a poner a imaginar cómo sería la sociedad socialista, ecológica, feminista, decolonial? ¿Para qué la vamos a imaginar si la verdad es que no nos da el cuero? Entonces tenemos que pensar cómo poder, ¿no? Y la otra pregunta que me hago es, o no imaginamos y por eso no podemos, ¿no? Porque ¿cómo vamos a unirnos si no podemos construir una imagen deseable de la sociedad que queremos, una esperanza de que podemos vivir de otra manera, una propuesta de cómo es la sociedad y cómo llegar a esa sociedad, y un deseo, ¿no? Un deseo por esa sociedad? Yo como que lo que más me gustaría que quede acá, yo no tengo todas las respuestas a las preguntas, pero por lo menos me gustaría contagiar un poquito de deseo de buscarlas. No, bueno, nada más que queda agradecer, gracias incluso por esta última aporte, reflexión de Fer, está muy bueno, me queda pensando. No, y una cosa que también creo que hay que revolucionar son las charlas, porque tenemos que poder incluso pensar estrategias para tomar la palabra, para descontracturarnos. Creo que a veces cuesta un montón, porque pensamos que son temas súper serios y bueno, obviamente son temas serios, pero a todos nos cuesta y entonces me parece que también hay que, en esto de todo el tiempo transformarnos, buscar estrategias, metodologías para también contribuir a que circule más las preguntas, incluso las dudas, porque a veces no hay que decir cosas que tenemos como certeza si no lo son, pero sí, bueno, eso. Así que convocarnos a seguir pensando, a buscar
hacer por ahí, no te digo el grupo de estudio de la revista, pero sí, espero. No, pero haga un artículo de acá o algo que leyó uno y otro. Me parece que lo que necesitamos es más que nunca eso, es fortalecernos, es que se nos caigan un par de ideas y conclusiones sobre todo, o sea, que en algún momento dejamos de decir, bueno, estos son nuestros problemas y empecemos a resolverlos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá y a quienes están en las casas. No, yo solamente agradecer por dos cosas. Primero, por la revista. Creo que es un gran aporte al debate colectivo y que necesitamos más iniciativa como esta para atrevernos a soñar. O sea, se dice siempre por ahí que hoy en día a veces es más posible pensar en una distopía que el fin del capitalismo. Bueno, eso lo tenemos que revertir. Entonces tenemos que dejar de lado la melancolía de la izquierda, de la que habla Traverso, y empezar a soñar en nuevas utopías y a prefigurar ese mundo que queremos, que soñamos. Y me parece que los aportes en la revista, charlas, encuentros, debates, y son una pequeña piedra en ese camino. Y así que saludo el encuentro y saludo la revista y muchas gracias por la invitación. Bueno, supongo que se corta. Lean la revista, está en internet. Si quieren en papel, nos la piden, se contactan, nos escriben. Y cualquier cosa, denle like, suscríbanse, comentarios y todas esas cosas que ya saben. Ya no sabía.